Buenos días, caballero. Buenos días, profe. Vamos a esperar nada más a mi secretaria. Sale, ya está Diana y Oscar. Ya no nos falta que se incorpore por aquí Saraí. Ah, ya está. Buenos días, prendan su cámara, señores. Saraí, su cámara. Ya, Saraí. Ok. Ya, profe. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Adelante, Saraí. Hoy 17 de mayo del 2021, siendo las 7 horas, nos encontramos reunidos en la sala de simulación de audiencias de juicios orales de la Universidad Privada del Estado de México para llevar a cabo la audiencia inicial en la carpeta administrativa número 00049-2021, que se lleva en contra de Alejandro Montes de Oca por el hecho delictuoso de trata de personas en agravio de Camila Sodi Rodríguez. Se hace del conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez de control, licenciado Guillermo Hernández Flores, y que el orden de la misma en todo momento estará a su cargo. Asimismo, con fundamento en los artículos 52, 53 y 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les indica a todos los asistentes que deberán permanecer en silencio, con micrófono apagado y la cámara encendida, a menos de que se dicte lo contrario. Comportarse con respeto, y asimismo está prohibido comunicarse con alguna de las partes y que en caso de que incumplan con lo antes manifestado podrán hacerse acreedores a una medida de apremio sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro de la sala de audiencias o incluso su puesta de la autoridad competente. Por último, con fundamento en el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les informo a los presentes que la audiencia quedará registrada en audio y video y que ésta se considerará como parte de las actuaciones que quedarán en resguardo de este órgano jurisdiccional para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las demás partes. Gracias. Una vez escuchado los datos que nos proporciona la secretaria de sala, voy a empezar con el primer acto para dar comienzo a esta audiencia. Como primer acto voy a individualizar a las partes, a presentar a las partes por parte de la Fiscalía que nos acompaña, licenciados. Compadece ante usted, su señoría, agente del Ministerio Público, licenciado Óscar Uriel García Ramírez, con número de gafete 5614368, expedida por la Fiscalía General de Justicia con sede en Texcoco, Estado de México, y demás datos ya presentados debidamente en esta administración. Es cuanto, su señoría. Gracias, licenciado de la Fiscalía por parte de la Defensa, quien nos acompaña. Me presentan de usted como defensor privado, licenciada en Derecho Dianayeli Saucedo Martínez, con cédula profesional UD 1700141, expedida por la Dirección General de la Universidad Privada del Estado de México, señalando como domicilio para ir y recibir notificaciones en la calle privada Cacamatzin, número 9, lote 3, San Diego, Texcoco, Estado de México, aceptando y protestando el cargo. Es cuanto, su señoría. Gracias. Una vez escuchado la presentación de las partes, su individualización, voy a realizar la siguiente pregunta antes de dar comienzo a la audiencia de control. Licenciado de la Fiscalía, licenciada de la Defensa, ¿algún acuerdo, algún mecanismo al que hayan llegado? Recordemos que hoy nuestro nuevo sistema penal acusatorio nos faculta para poder elaborar o llevar a cabo acuerdos o mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Algún acuerdo, algún convenio, algún mecanismo que se haya utilizado para dar solución a este delito? No, su señoría.
Ok, una vez hecha esta pregunta ya aclarada, vamos a llevar a cabo y damos inicio el desarrollo de la audiencia de control. Como primer acto procesal dentro de la audiencia y lo que nos marca el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a escuchar los antecedentes de la detención por parte de la Fiscalía. Lo escuchó, licenciado. Esta representación social tiene a bien señalar, en términos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solicito a usted califique y ratifique de legal la detención decretada por esta representación social en contra del C. Alejandro Montes de Oca por el hecho delictuoso de trata de personas, cometido en agravio de Camila Sodi Rodríguez, hecho previsto y sancionado en el artículo 268 bis y 268 bis 1 del Código Penal del Estado de México, que a la letra señala: artículo 268 bis. Comete el delito de trata de personas quien para sí o para un tercero induzca, procure, promueva, capte, reclute, facilite, traslade, consiga, solicite, ofrezca, mantenga, entregue o reciba a una persona recurriendo a la coacción físico-moral, a la privación de la libertad, al engaño, al abuso de poder, al aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o a la entrega de pagos o beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extraer sus órganos, tejidos o sus componentes. El artículo 268 bis, fracción 1, dice: a quien cometa el delito de trata de personas se le impondrá de 6 a 12 años de prisión y de 500 a 1.500 días multa. Lo anterior, en atención a que esta representación social tiene plenamente justificadas las razones que generaron la detención del imputado de la siguiente manera. Su fundamento jurídico de la detención: artículo 150, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: existan datos que establezcan un hecho señalado como delitos graves y que exista la probabilidad de que la persona que lo cometió o participó en su comisión se califica como grave para los efectos de la detención por causa urgente, los delitos señalados como la prisión preventiva oficiosa en esta legislación aplicable, así como aquellos cuyo mediante aritmético sea mayor de 5 años de prisión. Lo anterior con atención a que esta representación social tiene plenamente justificadas las razones que generaron la detención del imputado de la siguiente manera: hechos atribuidos y la fecha y lugar de forma determinada. El día 22 de abril del año en curso, aproximadamente a las 10 horas, en el domicilio ubicado en Avenida 16 de septiembre, número 22, San Pablito, del municipio de Texcoco de Mora, Estado de México, el policía municipal David Ortega Flores recibió una llamada por parte del Ministerio Público para trasladarse a dicho domicilio, mismo que arribó en la fecha mencionada con una orden de aprehensión. Cuando llegó, solicitó la entrada al domicilio. Al escuchar ruidos dentro del domicilio, deciden hacer uso de la fuerza, entrar y capturar a Alejandro Montes de Oca, mismo que al entenderlo, le explicó por qué se encontraba en el domicilio y le mostró la debida orden de aprehensión. Posteriormente, el C. Alejandro Montes de Oca trata de huir y el policía, con la debida autorización, le reitera que tiene acceso a él mismo. El policía le pregunta si se encuentra alguien más en el domicilio. La persona, quien dijo llamarse Alejandro Montes de Oca, le respondió que no, que solo estaba él dentro del domicilio. Posteriormente se encontró un cuarto con una puerta de fierro. Dentro de este se escuchaban lamentos y murmullos de alguien. Enseguida pide las llaves de la habitación, a lo cual el C. Alejandro Montes de Oca responde que no las tenía y que no sabía nada. Con ayuda de su compañero, Jesús Méndez López, con placa PX-1516, hicieron uso de la fuerza y derribaron la puerta. Posteriormente, al entrar, encontraron a un joven de 18 años de edad aproximadamente, quien presentaba signos de violencia, a lo cual solicita a las 10:30 horas atención médica y apoyo de unidades. El equipo de atención médica arribó al lugar a las 11:15 horas, para lo cual fue atendida la víctima. Se trasladó a la víctima, así como al inculpado, a las oficinas del Ministerio Público en el municipio de Texcoco de Mora, Estado de México. Al llegar a las instalaciones de esta representación social, se le leyeron y explicaron sus derechos al detenido, haciéndole el apercibimiento de que los debía firmar al alcance de las hojas, concediéndole su derecho a realizar una llamada telefónica. El hecho atribuido que dio origen a la detención del imputado y su posteriormente retención ante el Ministerio Público está fielmente constado con los siguientes datos de prueba.
Entrevista del denunciante de nombre María Luisa Muñoz Flores, quien en lo esencial refirió que, dado estos hechos, se percató que en la parte superior de la casa, ubicada en la avenida 16 de septiembre, almacenaban cosas sus vecinos. Sin embargo, semanas más tarde comenzó a haber movimiento inusual, ya que rentaron ese departamento a unas personas que decían ser comerciantes del mercado, de nombre José Manuel Bojorges Mendoza. Y por esta razón, el movimiento era mayor en las noches. Sin embargo, algo notaba raro, ya que llegaban en pipas de agua y de la pipa salían personas, mujeres y hombres. Incluso llegó a haber uno que otro niño. Esta situación le generó más inquietud. Conforme pasaban los días, se percató que siempre eran personas diferentes, de 8 a 12 años las que salían de la pipa. Pero estas no se quedaban muchos días en el departamento. Al día siguiente llegaba un camión tipo volteo que recogía a las personas, pero siempre con el camión y la pipa llegaba un carro Jetta negro y bajaban 3 personas, 2 hombres y una mujer. Al principio esto sucedía regularmente, es decir, 1 o 2 veces al mes. Sin embargo, después de unos meses comenzó a ser algo más continuo, ya que esta situación se daba una vez por semana y en días que no había plaza. El día 20 de abril del 2021, en un horario de las 21 horas, decidió salir y preguntar a los vecinos quiénes eran esos arrendadores y a qué se dedicaban. Pero en ese momento, justo cuando tocó la puerta, llegó el carro Jetta y una pipa. Normalmente llegaban más tarde. Entonces, cuando bajaron los sujetos del auto, uno de ellos, de complexión robusta, tez blanca, cabello ligeramente rizado y manos muy grandes, de 34 años aproximadamente, se acercó a ella y de manera muy amable le dijo: «Buenas noches, señora, ¿buscaba a alguien?». A lo que ella respondió que justamente le iba a pedir a su vecina el número de una pipa, ya que tenía 3 días sin el vital líquido. Le comentó si ellos podrían venderle una pipa de agua al día siguiente, y de manera burlona, el otro sujeto, a quien no alcanzó a ver bien, ya que portaba una sudadera con gorro y vestimenta oscura, le dijo: «No nos dedicamos a eso, vaya a su casa a dormir». Este le generó mucho miedo y así fue. Se fue a su casa y habló con su familia acerca de sus inquietudes, quienes le aconsejaron a denunciar la situación, y el día 21 de abril de 2021 arribó al Ministerio Público en un horario de las 05 horas. La entrevista del testigo de nombre Lucina Yescas López, quien en lo esencial refirió: dado estos hechos, se empezó a percatarse que actos comenzaron a partir de la segunda semana que comenzaron a rentar el departamento. En el mes de marzo del 2021 observó que sucedían movimientos extraños, principalmente de la madrugada. Se escuchaban muchos pasos y voces siempre diferentes, pero siempre coincidían los rostros de una mujer y 2 hombres que arribaban al lugar de un Jetta negro. Las pipas la inquietaban, ya que no había un espacio grande para almacenar agua. Al paso de los días empezó a inquietarla cada vez más, pero le daba miedo confrontarlos y preguntarles qué era lo que transportaban en esa pipa, y por qué siempre abriendo la tapa superior del vehículo. Todo esto la empezó a afectar, ya que tenía mucho miedo incluso de salir a la calle. Recuerda que ya no dormía por las noches, y el día 19 de abril de 2021, mirando por la ventana, se percató que se acercó a su vecina, quien seguramente tocaría su puerta, pero fue interceptada por el dedotes de complexión robusta, tez blanca, cabello ligeramente rizado y manos muy grandes, de 34 años de edad aproximadamente. En ese momento fue hacia su recámara y de ahí no salió. Se imaginaba lo peor, todo pasaba por su mente, pero decidió ir a casa de su vecina y saber qué había pasado. Le comentó que iba a acudir a este Ministerio Público a denunciar estas situaciones, y esto la tranquilizó y la motivó a acudir a estas oficinas de representación social. El dictamen pericial, en materia de psicología, a cargo del perito Dr. Daniel Jiménez Pasarán, quien acepta y autoriza su revisión médica. Al momento del examen, la señorita se encuentra consciente, orientada del interrogatorio, aliento sin características especiales, su lenguaje articulado y coherente, niega padecer de enfermedades. El dictamen pericial en materia de lesiones, a cargo del perito Dr. Daniel Jiménez Pasarán, quien acepta y autoriza su revisión médica. Al momento del examen, la señorita se encuentra consciente, orientada al interrogatorio, aliento sin características especiales, su lenguaje articulado y coherente, niega padecer de enfermedades. Es menester señalar a su señoría que el hecho delictivo ocurrió a las 22:30 horas del día 17 de marzo del año 2021, con duración del delito 1 mes con 12 días, siendo detenido el imputado Alejandro Montes de Oca a las 11:10 horas AM del día 22
de abril del año 2021, para posteriormente registrar la presentación ante el Ministerio Público a las 13 horas el día 23 de abril del 2021, decretando su retención por parte de esta representación social a las 13:20 horas del día 24 de abril del 2021, dentro de las 48 horas que establecen el párrafo 10º del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, su señoría, le hago saber que el delito que se investiga tiene como requisito de procedibilidad el de denuncia. Asimismo, que se ha cumplido en virtud de contar con la entrevista practicada a María Luisa Muñoz Flores, misma persona que tiene la calidad de ofendido, y fue quien esta representación social señaló que la víctima, Camila Sodi Rodríguez, se encontraba en el lugar de los hechos con domicilio en Avenida 16 de septiembre, número 22, San Pablito, Texcoco, Estado de México. Y en virtud de ello, se cumple lo establecido en el artículo 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, se solicita a usted, su señoría, califique y ratifique de legal la detención decretada por esta representación social en base a los hechos aquí expuestos. Es cuanto, su señoría. Una vez escuchados los antecedentes de la detención por parte de la Fiscalía, vamos a hacerle valer su derecho a poner excepciones por parte de la defensa. Le escuchamos, licenciada de la defensa. Su señoría, ante usted respetuosamente comparezco y expongo la contestación a los antecedentes de la detención. La defensa considera que no se acredita en autos el cuerpo del delito de trata de personas con fundamento legal en el artículo 268 bis y 268 bis 1, fracción 1 del Código Penal del Estado de México, ya que el procesado no hizo participación alguna en el delito de trata de personas. Expongo que dichos hechos narrados por la ofendida, así como de los testigos, son totalmente falsos y carecen de criterio, ya que los hechos no ocurrieron como lo narran ante la Fiscalía. A continuación, expondré de manera respetuosa cómo ocurrieron los hechos. En fecha 24 de abril de 2021, Texcoco, Estado de México, presente ante la suscrita agente de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas con sede en Texcoco de Mora, Estado de México, mi cliente Alejandro Montes de Oca comparece a manifestar que en fecha 18 de enero de 2021, en un horario de 18 horas, se dirigía a la central de Chicolapan a buscar empleo. Fuera de esta, se encontró a un amigo que le dijo que tenía un amigo que estaba buscando gente para un trabajo rápido y bien pagado. Ante la desesperación por conseguir el dinero para el mantenimiento de su novia y su bebé, acudió con él. Le dijeron que era para manejar un camión o a veces una pipa, y que si le echaba ganas, después ya solo iba a supervisar. Entonces así empezó. Nunca le dijeron cuál era la carga, solo le decían a dónde tenía que dirigirse. El 19 de abril de 2021 le dijeron que ya iba a supervisar y le asignaron la zona de Texcoco, pues ya casi iban a ser su hija. Entonces, para estar cerca y al pendiente por cualquier cosa, le dijeron que tenía que verificar que la carga llegara a tiempo al destino y la recogiera a tiempo. Entonces fue cuando descubrió que lo que cargaban eran personas. Le dio mucho miedo, pero le indicaron que el único modo de salir de eso era la muerte o la cárcel. Era el primer día como supervisor y no sabía lo que iba a hacer. Tenía miedo por su novia y su familia. Pero todo se salió de control cuando llegó Camila, porque ella era muy bonita y a su compañero le gustó. Él nunca le hizo nada malo, solo estuvo ahí en un mal momento y sin saber qué era lo que estaban haciendo. Cuando llegó la policía, forzaron las puertas para entrar sin decirle nada, solo lo tiraron al suelo y lo esposaron. Al oír a Camila gritar desde el baño, los policías se percataron de los hechos. Antes de llevarlo, le leyeron algunos de sus derechos constitucionales y posteriormente se llevaron a la mujer y a él, a quien responde en vida al nombre de Camila Sodi Rodríguez, al Ministerio Público para hacer la declaración de los hechos ocurridos en este domicilio. Toda vez que en el transcurso del camino se le hizo un poco más largo de lo habitual, además de que le hicieron firmar documentos que él no conocía. Su señoría, durante el traslado de mi cliente a la Fiscalía de Justicia del Estado de México con sede en Texcoco, le fueron violentados sus derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con fundamento legal en el artículo 16 y 20, apartado B, y los 140 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
toda vez que a mi cliente no le fueron leídos en su totalidad cada uno de sus derechos, tal y como lo dice el artículo ya mencionado. Sumando a esto que el tiempo de traslado fue más de lo normal y no fue de manera inmediata, como lo marca la Constitución, ya que en ese tiempo de traslado de mi cliente fue víctima de intimidación, agresión verbal y coacción para firmar hojas sin saber cuál era su conocimiento. Con lo cual solicito a usted califique y ratifique de ilegal la detención toda vez que no se cumple ningún supuesto que establecen los artículos antes citados, decretada por la representación social en contra de mi cliente Alejandro Montes de Oca por el supuesto hecho delictuoso de trata de personas en agravio de quien en vida responde al nombre de Camila Sodi Rodríguez, hecho previsto y sancionado en el artículo 268 bis y 268 bis 1, fracción 1 del Código Penal del Estado de México. Asimismo, solicito que otorgue la inmediata libertad de mi cliente. Es cuanto, su señoría. Gracias, muy bien. Una vez escuchado los antecedentes de la detención por parte de la Fiscalía y las excepciones por parte de la defensa, este órgano jurisdiccional les informa que en término de 72 horas les hará llegar a su correo electrónico una vez que lo proporcionaron en su presentación para que determine la situación jurídica del hoy ajusticiable. Gracias por su participación y nos vemos. Gracias. Control de la detención. Esa representación social tiene como bien señalar en los términos dispuestos por los párrafos séptimo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solicito a usted que ratifique de legal detención decretada por la representación social en contra de Sánchez López Yafet por el hecho delictuoso de secuestro cometido en agravio de Juárez Hernández Sebastián, hecho previsto y sancionado en el artículo 9, fracción 1, inciso C de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que la ley señala, a la letra señala, artículo 9, al que prive de libertad a otro se le aplicará, inciso, fracción 1, de 40 a 80 años de prisión y de 1,000 a 4,000 días multa si la privación de libertad se efectuase con el propósito de, fracción C, causar daño o perjuicio a toda persona privada de libertad o a terceros. Artículo 12. Si espontáneamente se libera a la víctima de secuestro dentro de los 3 días siguientes de la privación de libertad sin otorgar alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 9 de esta ley y sin que se haya prestado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena será de 4 a 12 años de prisión y de 100 a 300 días multa. En caso de que espontáneamente se libere el secuestrado dentro de los primeros días sin lograr alguno de los propósitos que se refiere el artículo 9 de la presente ley y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena de prisión aplicable será de 16 a 30 años y de 500 hasta 1,000 días multa. Fundamento jurídico de la detención. Se podrá detener a la persona sin orden judicial en caso de fragancia. Se entiende como caso de fragancia cuando, fracción 1, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o fracción 2, inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que, inciso A, es sometida cometiendo el delito y perseguida en material interrumpidamente, o inciso B, cuando la persona sea señalada por víctima u ofendido según testigo presencia de los hechos que hubiese intervenido con ella en la comisión de delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito que se cuenten con información o indicios de que se haya presumido fundamentalmente que intervienen en el mismo. Para efectos de la fracción 2, inciso B, en este precepto se considerará que la persona ha sido detenida en fragancia por tratamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Lo anterior, en atención a que esta representación social tiene plenamente justificadas las razones que generaron la detención del imputado a la siguiente manera.
Hecho atribuido. El día 19 de febrero del 2021, aproximadamente a las 14 horas, en la calle San Francisco de la Avenida Nacional en el municipio de Atenco, Estado de México, se tenía una orden de prisión en contra del C. López Sánchez Jafet, ya que las pruebas destacaron como el posible secuestrador por las evidencias recolectadas a lo largo de la investigación del caso de secuestro. Al llegar a los departamentos del sospechoso no se veía movimiento dentro, así que tiramos una chapa que mantenía la puerta cerrada entrando sin previo aviso a los departamentos. Ahí fue donde encontramos al sospechoso en un sofá con la actitud preocupada por lo que estaba pasando. Rápidamente lo detuvimos y preguntamos por el paradero del desaparecido Juárez Hernández Sebastián, negando conocer a dicha persona una y otra vez. Así que los cuerpos de la policía empezaron a hacer una búsqueda por todo el lugar hasta que se dio con la víctima, que estaba encerrada en un cuarto sin ventanas. Se tuvo que derribar la puerta para poder acceder al interior de ese cuarto y poder hallarlo. El hecho atribuido que dio origen de la detención del imputado y a su posteriormente relación ante el Ministerio Público está fielmente constado con lo siguiente. Datos de prueba. La entrevista de la denunciante de nombre Juárez Hernández Jimena en lo esencial reafirmó que el día domingo 14 de febrero aproximadamente a las 14 horas se llevó a cabo la privación de libertad de mi hijo Sebastián Juárez Hernández. Se dirigía como cada domingo a la casa de su amigo Calona Ramírez Sergio para salir a jugar al Parque Polvorín, encontrado en la Avenida Nacional cerca de la Escuela Primaria Doctor Néstor Herrera. 2. Una testigo trabajaba en una tienda y ella fue la que vivió el momento en la que secuestraban a Juárez Hernández Sebastián. A las 4 de la tarde, ella me contó todo lo que vio y rápidamente fui a la Procuraduría a manifestar el secuestro de mi hijo. Todos los detalles que me dijo la testigo Ñeñez Ayala Dulce. La entrevista del testigo Ñeñez Ayala Dulce, quien lo esencial le reafirmó que ella es una trabajadora en una tienda que tiene en su casa, trabajando diario por más de 7 años en su tienda. Aproximadamente a las 14 horas el domingo 14 de febrero del 2021 trabajaba normalmente en su tienda y, como era un día tranquilo, empezó a limpiar la parte de enfrente de su tienda. Y ahí fue donde se sucedieron los hechos del secuestro. Ella vio una camioneta Ford Lobo 2018 4x4 con vidrios y pintura color negro acercarse a gran velocidad mientras pasaba por la calle un joven, Juárez Hernández Sebastián. La camioneta se detuvo frenando con agresividad al lado del joven. Un hombre bajó de la camioneta rápidamente, tomando a Sebastián por la cintura y gritándole que ya se lo había cargado el payaso. Entonces lo subió a la camioneta marchándose rápidamente. El dictamen pericial en materia de psicología a cargo en el perito del doctor Estrada Saúl Méndez acepta y autoriza la revisión médica del ciudadano que se encuentra consciente, orientado al interrogatorio, alientos y características especiales, su lenguaje articulado y coherente, niega padecer de alguna enfermedad. La inspección ministerial en materia de lesiones a cargo del perito doctor Rosales Salinas Ángel, quien acepta y autoriza la revisión médica. Al momento del examen, la señorita se encuentra consciente, orientada al interrogatorio, alientos sin características especiales, su lenguaje articulado y coherente, niega proceder enfermedad. Es menester señalar, su señoría, que el hecho delictivo ocurrió a las 14 horas del día 14 de febrero del 2021, siendo asegurado el imputado López Sánchez Jafet a las 13 horas con 30 minutos para posteriormente registrar la presentación ante el Ministerio Público a las 14 horas con 15 minutos del día viernes 19 de febrero del 2021. A su vez, esta representación social puso a disposición del juzgado de control al Tantito, inculpado. licenciado, si se corta, nos conectamos inmediatamente, por favor. Adelante. Ok. Al inculpado de referencia de las 14 horas del día 19 de febrero del 2021, dentro de las 48 horas que establece el párrafo 10º del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.